Hola, bueno, vamos a empezar este vídeo en el que voy a explicar lo que estuvimos avanzando en la clase anterior. Espero que este método funcione mejor para que las personas que estáis en casa podáis seguir la explicación de lo que vamos avanzando y no nos quedemos atrás y podamos ir avanzando al ritmo necesario para poder acabar el temario en el tiempo previsto. Bueno, entonces el tema 1, las sustancias y su identificación, tiene estos contenidos. Empezamos con un apartado de las leyes fundamentales de la química. Después, el segundo apartado es la medida de la cantidad de sustancia, que tiene el protagonismo el concepto de mol, que es uno de los conceptos importantes que vamos a trabajar en esta unidad. El tercer apartado es la fórmula de las sustancias, donde veremos ejercicios en los que tenemos que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de sustancias. Y los dos últimos apartados, análisis espectroscópico y espectrometría de masas, pues los veremos un poco más rápidamente porque, bueno, pues hacen referencia a las medidas que, digamos, a los recursos instrumentales que hay actualmente para hacer análisis de sustancia y medidas. Entonces, pues bueno, haciendo un repaso por algunas de las cuestiones matemáticas que van a ser necesarias para trabajar en esta unidad, como por ejemplo la notación científica, expresar los números en notación científica, que es muy necesario en ciencia porque, bueno, pues tanto en física como en química se trabajan con números que o bien son muy grandes, como este de aquí, o bien muy pequeños, como este de aquí, ¿vale? Entonces, es preciso saber expresarlos en notación científica porque es una manera de expresarlos que simplifica el número, y sobre todo a la hora de introducirlos en calculadoras o en un ordenador, pues es, como podéis comprender, mucho más sencillo introducir el número expresado así, 3,0 por 10 elevado a menos 6, que ir escribiendo o dándole al botón al 0 numerosas veces, ya sea porque el número es muy pequeño o porque el número es muy grande. Entonces, al meter tantas veces el 0, pues la probabilidad, además de que nos equivoquemos al contar el número de ceros, pues es muy elevado. Entonces nos tenemos que asegurar que sabemos manejar nuestra calculadora científica, sea de la marca que sea, de forma que no cometamos ningún error y tengamos muy claro cómo introducir números en notación científica. En todas las calculadoras existe un botón que está pensado expresamente para esto, que en algunas aparece así, pero en otras, que quizás sean más antiguas, pues aparece así: EXPO, EXE. ¿Vale? Entonces, pues mirar vuestra calculadora, mirar cuál es el botón de la tecla exponencial e intentar meter estos números, ¿vale? Y mirar a ver si lo sabéis hacer bien. Después, si queréis practicar haciendo estos ejercicios de estos números de notación científica, pues estupendo. Y luego los cambios de unidades con factores de conversión, que bueno, eso como lo hemos estado viendo en el tema anterior, que hemos hecho algún ejercicio, pues igual no hace falta que nos detengamos aquí más. Entonces empezamos con el primer apartado, las leyes fundamentales de la química. No me voy a enrollar tanto como lo hice en clase, vamos a ir un poco al grano, pero sin dejarme nada de lo que sea sustancial e importante para comprender las leyes ponderales y saber hacer ejercicios que vienen, los ejercicios que vienen a continuación. Bueno, entonces
Las leyes fundamentales de la química son leyes que están en el origen de la química, ¿vale? En el origen de la química. Antes de la química existía la alquimia. La química sería como una versión científica de la química, una versión científica, ¿vale? En la que ya se aplica el método científico para todo lo que se establece como ley. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, la alquimia consistía en experimentar con sustancias, ¿vale? Experimentar con sustancias, como en un laboratorio, pero digamos que la gran revolución en la química se da sobre todo con este científico que es Lavoisier, que es el que se puede decir que inaugura la química como tal, porque, pues bueno, lo que hace, además de experimentar con las sustancias, es medir, ¿vale? Medir cantidades de sustancia. Medir utilizando la balanza, ¿vale? La balanza es la gran protagonista también del inicio de la química, porque midiendo pesos es como se puede empezar a establecer estas leyes ponderales. Las leyes ponderales son las leyes que están basadas en el peso de la sustancia, ¿vale? La palabra ponderal viene de ahí, tiene esa etimología. Entonces, bueno, fijaos, vamos a mirar esta ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa, que viene a decir más o menos una idea intuitiva, que la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Sabéis que la química es la ciencia que estudia las transformaciones químicas o los cambios químicos, en los que hay un cambio de sustancias por otras. Lo que dice la ley de Lavoisier es que la cantidad de masa no cambia, ¿vale? Entonces, lo interesante es llevar la ley de la conservación de la masa a las reacciones químicas, ¿vale? Las reacciones químicas, sabéis que son el cambio en el que unos reactivos dan lugar a unos productos, de forma que los reactivos desaparecen y se originan las sustancias nuevas que antes no estaban y que son los productos. Entonces, fijaos, es interesante atender a cuál fue la experiencia de Lavoisier que le llevó a deducir esta ley científica, esta primera ley de la química, que es la ley de la conservación de la materia. Entonces dice, estamos en el siglo XVIII, ¿vale? Lavoisier, el experimento fue lo siguiente: calentó estaño en un recipiente cerrado que contenía aire y como resultado la superficie del metal cambiaba de aspecto, ya que al calcinarlo se convertía en un óxido, ¿vale? O sea, tenemos un trozo de un metal cerrado en un recipiente que está cerrado, ¿vale? Sistema cerrado, no intercambia materia con el exterior. Y el metal está en contacto con el aire del recipiente. O sea, tenemos esas dos sustancias: estaño y aire. Y entonces lo que hace es calentar. Calienta el metal, de manera que el metal cambia de aspecto porque el metal se oxida, ¿vale? Lo que pasa es que Lavoisier no sabe exactamente en qué consiste la oxidación. Entonces, bueno, segundo paso, pesó cuidadosamente el recipiente antes y después del proceso y comprobó que la masa no había cambiado, ¿vale? Es decir, antes y después de llevar a cabo esa transformación en la que el metal se calienta y cambia de aspecto, antes y después la cantidad de masa medida ahí es la misma. Comprobó que el óxido del metal tenía más masa que el metal original y explicó este hecho suponiendo que el metal se combinaba con algunos de los componentes del aire. Bueno, entonces, aquí la gracia está en que resulta que el metal gana masa, ¿vale? El metal, al calentarlo, gana masa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si al calentar el metal gana masa,
cabría esperar que la masa se hubiera generado de manera espontánea. Si uno no entiende ni sabe lo que es la oxidación, se podría llegar a la conclusión de que al calentar el metal su masa aumenta, ¿vale? Sin embargo, comprobó que si bien la masa del metal había aumentado, sin embargo la masa total del recipiente seguía siendo la misma, lo que quiere decir que la masa del aire tendría que haber disminuido, porque la suma total de las dos, del metal y del aire, era constante, ¿vale? Con lo cual llegó a la conclusión, explicó este hecho suponiendo que el metal se combinaba con alguno de los componentes del aire. Es por eso que el estaño de repente pesaba más. Pesaba más porque había incluido en su interior algún componente que estaba ahí en el aire. Repitió la experiencia con otros materiales, como el plomo, y llegó a resultados similares. Es decir, no era una cosa rara que le pasara solamente al estaño, sino que era una cosa general que le pasaba a cualquier sustancia. Entonces es a partir de esta observación y de esta conclusión que él saca que establece la ley de la conservación de la materia, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. ¿Vale? Es decir, en una reacción química no vamos a producir materia. Ni en una reacción química no va a desaparecer materia. ¿Vale? Entonces, esto es muy útil porque nos permite nos permite calcular. ¿Vale? Por ejemplo, ya sabemos que si conocemos la masa de los reactivos, ya conocemos por necesidad también la masa de los productos que se van a formar. ¿Vale? Esto lo veremos y se aplica a los ejercicios. Lo que es interesante destacar aquí es esto que os he dicho, que esta ley se obtiene de medir, ¿vale? Digamos que lo que inaugura esta nueva ciencia, que es la química, es el hecho de experimentar con la materia llevando a cabo mediciones, sacando números que permitan sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Eso es la alquimia, digamos, está al margen de la medida. Le interesa la interacción entre sustancias y la formación de nuevas sustancias, pero no está interesado en medir y por lo tanto, no puede establecer leyes y está al margen de lo que es el conocimiento científico. Vale, entonces vamos a ver la primera de las leyes ponderales, que es la ley de Proust, y es la única ley que nos dio tiempo a ver el otro día en clase, ¿vale? En 1799, en Francia, no, en España, pero es el químico francés Proust, realiza una serie de trabajos, ¿vale? Trabajando pues, de manera similar a como estaba trabajando Lavoisier. Y entonces, fijaos que lo que él observa es que el carbonato de cobre contenía proporciones fijas de carbono, oxígeno y cobre, cualquiera que fuese el origen de su muestra. Cualquiera que fuese el origen de su muestra. Es decir, él, Proust observó que en el carbonato de cobre siempre hay la misma proporción de los tres elementos que forman el compuesto. Los tres elementos que forman el compuesto son carbono, oxígeno y cobre. Cualquier muestra que tú tomes de carbonato de cobre seguramente tendrá cantidades diferentes de carbono y oxígeno y cobre que otra, pero lo que es seguro es que siempre encontrarás la misma proporción entre el carbono, el oxígeno y el cobre. Eso es una ley, ¿vale? Es una ley porque es una regularidad, porque se cumple siempre, ¿vale? Se llama la ley de las proporciones definidas o ley de Proust y se enuncia así: siempre que dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en una proporción de masa constante, ¿vale? En una proporción de masa constante. Es una ley que es muy importante
porque como decía el otro día en clase, introduce las matemáticas en la química. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, por ejemplo, que si formamos una mezcla, por ejemplo, si formamos, pues no sé, una mezcla de agua y arena para formar un barro. El barro se formará independientemente de la cantidad de agua y de arena que añadamos. No hace falta que la proporción entre agua y arena que añadamos sea una proporción fija y determinada. Claro, en función de la proporción que añadamos nos quedará un barro de una manera o de otra, ¿vale? Pero lo que es curioso aquí es que en un compuesto cualquier compuesto químico, se da una proporción fija, numérica, ¿vale? Entre los componentes, los elementos que lo forman, ¿vale? Lo cual es pues ya bastante llamativo. Es bastante llamativo porque, bueno, pues porque induce a preguntarse por qué, ¿vale? Induce a preguntarse por qué. ¿Por qué los elementos se encuentran siempre en la misma proporción cuando forman un compuesto? Vamos a ver este ejercicio que está resuelto para comprender mejor esta ley y para ver cómo se puede aplicar ya en un ejercicio. Dice, el azufre y el hierro se combinan para formar sulfuro de hierro en una proporción de 2,13 gramos de azufre por cada 3,72 gramos de hierro. En una cápsula se colocan 5 gramos de azufre. ¿Qué cantidad de hierro debemos utilizar para que se transforme totalmente en el sulfuro del que hablamos? Fijaos, ¿qué cantidad de hierro debemos utilizar para que se transforme totalmente en el sulfuro del hierro del que hablamos? Entonces, fijaos que nos dan una proporción, nos dice, el azufre y el hierro se combinan para formar sulfuro de hierro en una proporción de 2,13 gramos de azufre por cada 3,72 de hierro. Esto siempre es así, ¿vale? Es una proporción fija. Es la masa de azufre y la masa de hierro que se combinan para dar el compuesto sulfuro de hierro. Sulfuro de hierro. Entonces, nos dicen, bueno, pues si tenemos 5 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de hierro se necesitan para que todo este azufre se convierta en el sulfuro de azufre? Para que todo este azufre se convierta en el sulfuro de azufre, ¿vale? Tenemos claro que lo que tenemos es el azufre más el hierro que da sulfuro de hierro. ¿Vale? Se trata, no lo pongo así, no lo pongo con la simbología química, puesto que así me lo da en el enunciado, no nos metemos todavía en las fórmulas, ¿vale? Pero lo que tenemos claro es que, bueno, pues esto sería una reacción en la que los dos componentes, ¿vale?, forman un compuesto. Los dos componentes forman un compuesto. Pero claro, es que Proust no sabe de fórmulas, ¿eh? Simplemente está interaccionando con las sustancias, porque otra de las cosas interesantes de las leyes ponderales es que conducen a la formulación del modelo atómico de Dalton. Eso quiere decir que para Proust, por ejemplo, no existen todavía los átomos, ni existen las moléculas, y solamente existen las sustancias, ¿vale? Las sustancias, pero sin entender muy bien de qué están formadas las sustancias en su interior, ¿vale? Por eso es interesante plantear este problema así, de manera literal con las palabras, porque es un poco como lo vería. Vale, entonces, pues bueno, tenemos 2,13 gramos de azufre, 3,72 gramos de hierro, 5 gramos ahora de azufre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente una proporción matemática, ¿vale? Porque como es una proporción, ¿veis? Por esto es interesante
que las matemáticas, ¿vale?, se cuelan en la química. Lo que tenemos que hacer es una proporción matemática para poder saber cuál es la masa de hierro que reaccionan con 5 gramos de azufre, sabiendo que la proporción es esta, 2,13 de azufre por cada 3,72 gramos de hierro, ¿vale? No van gramo de azufre por cada gramo de hierro, van así, en esta proporción así, sin saber muy bien por qué es esta proporción, ¿vale? Sin saber muy bien por qué es esta proporción. Luego se puede comprender, cuando veamos más leyes ponderales, podremos entender de dónde vienen los números de estas proporciones, ¿vale? Pero a priori esto es un hecho que se observa experimentalmente en el laboratorio, que la proporción numérica es esta. Resolviendo la proporción, pues obtenemos 8,73. Es decir, con los 5 gramos de azufre se combinan 8,73 gramos de hierro para formar sulfuro de hierro. En el apartado B nos dice qué cantidad de sulfuro de hierro se obtendrá si en la cápsula ponemos 5 gramos de azufre y 5 gramos de hierro. Entonces, en este ejercicio, pues ya es un poquito más complicado, porque fijaos, no sabemos, son 5 gramos de azufre y 5 gramos de hierro, ¿vale? Uno de los dos va a estar en exceso y del otro va a sobrar, ¿vale? Y del otro va a sobrar. Como del que mayor cantidad, como en la proporción que nos dan, 2,13 gramos de azufre por cada 3,72 gramos de hierro, pues entonces lo que podemos hacer es calcular cuántos gramos de azufre van a reaccionar con los gramos de hierro, puesto que sabemos que el azufre va a sobrar, ¿vale? El azufre va a sobrar porque está en menor cantidad, es 2,13. ¿De acuerdo? Entonces, con la misma proporción la misma proporción numérica que nos dan las cantidades, calculamos en este caso cuáles van a ser los gramos de azufre que van a reaccionar con los 5 gramos de hierro, porque va a sobrar azufre, ¿vale? Entonces, resolviendo la proporción, obtenemos 2,86 gramos de azufre. Se van a combinar con 5 gramos de hierro. ¿Cuántos van a sobrar de azufre? Pues sobrarán 5 menos 2,86. ¿Vale? Pues 2,14 gramos. 2,14 gramos de azufre son los que van a sobrar. Se van a combinar los 5 gramos de hierro, por lo tanto, para saber cuánto es la masa del sulfuro de hierro que se forma, sumamos los 5 gramos de hierro con los 2,86 de azufre y nos queda 7,86 gramos de sulfuro de hierro. Vale. Bueno, pues entonces hasta aquí es la explicación, porque a continuación lo que hice fue encargar que practicaseis esta ley resolviendo estos 3 ejercicios, el 5, el 6 y el 7, que es lo que resolveremos el próximo día. Así que nada, si tenéis cualquier duda, sabéis que podéis preguntar en el Classroom o me preguntáis el próximo día en clase. Y bueno, pues vamos a ver si este sistema que estamos probando nos sirve ya definitivamente para encontrar una marcha en clase que sea estable. Venga, que terminéis bien el fin de semana. Mucho ánimo, ya, adiós.